nunca pensé que sobreviviría al fin del mundo. De hecho, durante mucho tiempo pensé que el fin del mundo sería algo espectacular. Un meteorito, una guerra, una explosión, algo que pudiéramos ver venir. Me equivoqué. El fin del mundo comenzó un martes por la mañana. Y lo primero que recuerdo es que mi taza empezó a moverse sola. Eran las 11:43. Estaba en mi casa, terminando de desayunar, cuando escuché un sonido extraño debajo del piso. No era un golpe, era una vibración, muy baja. Tan baja que más que escucharla, podía sentirla en los pies. Entonces la taza comenzó a deslizarse lentamente sobre la mesa. Pensé que alguien estaba haciendo una obra en la calle. Hasta que las ventanas empezaron a vibrar. Después las lámparas. Después las paredes. Y finalmente, el suelo. El primer movimiento no fue demasiado fuerte. Los muebles se balancearon. Algunas cosas cayeron de los estantes. Pero después de unos 20 segundos se detuvo. Todo quedó en silencio. Miré mi teléfono. No había ninguna alerta. Eso me pareció extraño. Porque vivo en una zona donde los terremotos no son precisamente desconocidos. Esperé unos segundos. Entonces llegó una notificación. Alerta sísmica. Pensé que simplemente se había retrasado. Pero cuando abrí la aplicación, apareció algo que no tenía sentido. El epicentro no estaba en México. Estaba en Japón. Abrí las noticias. Un presentador estaba hablando rápidamente. Decía que Japón había registrado un terremoto extremadamente fuerte. Después apareció otra noticia. Chile. Luego Indonesia. Después Nueva Zelanda. California. Turquía. Grecia. Alaska. México. Me quedé mirando la pantalla. No eran réplicas. No era una cadena sísmica. Los terremotos estaban sucediendo prácticamente al mismo tiempo. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. La transmisión mostró un mapa mundial. Y el mapa estaba lleno de puntos. Rojo, naranja, amarillo. Había actividad sísmica en prácticamente todos los continentes. Alguien detrás de las cámaras preguntó: ¿esto está pasando realmente en todo el mundo? El presentador no respondió. Porque en ese momento, la cámara comenzó a moverse. No por una falla técnica. El estudio estaba temblando. Y mientras yo observaba la televisión, mi casa volvió a sacudirse. Esta vez mucho más fuerte. Las paredes crujieron. Un cuadro cayó al suelo. Escuché a mis vecinos gritar. Salí inmediatamente. La calle estaba llena de personas. Algunos habían salido en pijama. Otros estaban hablando por teléfono. Todos preguntaban lo mismo. ¿Qué estaba pasando? Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Todos los teléfonos de la calle recibieron una alerta al mismo tiempo. No provenía del gobierno. No tenía logotipo. No tenía nombre. Solo decía: permanezcan en el exterior. Nada más. La gente comenzó a discutir. Algunos pensaron que era una alerta falsa. Otros querían regresar a sus casas. Yo también pensé en entrar. Hasta que escuché un estruendo. Miré hacia los edificios. Y vi como varias ventanas se rompían al mismo tiempo. Entonces comprendí que quedarse dentro era una mala idea. Pasaron aproximadamente 20 minutos. El terremoto seguía. Pero algo no encajaba. Los movimientos no parecían venir de un solo epicentro. El suelo se movía en diferentes direcciones. Era como si distintas partes del planeta estuvieran temblando simultáneamente. Los medios comenzaron a transmitir imágenes del extranjero. En Japón, las personas corrían por las calles. En Chile, las carreteras estaban bloqueadas. En California, los edificios se balanceaban. En Turquía, enormes nubes de polvo cubrían algunas ciudades. En Indonesia, las autoridades comenzaron a evacuar zonas costeras. Y entonces apareció la primera noticia que realmente me asustó. Habían detectado movimientos sísmicos en lugares donde no deberían existir. En medio de océanos. En regiones extremadamente estables. Incluso cerca de los polos. Eso significaba que no se trataba de una falla tectónica aislada. Algo estaba haciendo vibrar al planeta entero. Y nadie sabía qué. A las 12:31 de la tarde ocurrió la primera gran pausa. El suelo dejó de moverse. Todos respiramos. Algunos comenzaron a llorar. Otros abrazaron a sus familiares. Pensamos que había terminado. Duró exactamente 4 minutos. Entonces comenzó otra vez. Pero esta vez, el movimiento era diferente. La tierra no parecía sacudirse. Parecía latir. Subía, bajaba, subía, bajaba.
a intervalos casi perfectos. Los edificios se balanceaban siguiendo el mismo ritmo. Los autos se movían. Los postes vibraban. Hasta los cables eléctricos parecían acompañar aquel movimiento. Y mientras observaba todo eso, recibí un mensaje de un amigo que vivía en otro estado. Decía, ¿también lo sientes? Le respondí que sí. Me contestó, mi hermano está en Canadá. Dice que está pasando lo mismo. Después llegó otro mensaje. Mi prima está en España. También. Y otro. Mi tío está en Argentina. Todos decían lo mismo. El planeta estaba temblando. A las 2 de la tarde, las comunicaciones comenzaron a fallar. Primero Internet. Después las redes telefónicas. Después la televisión. Las estaciones de radio fueron lo último que sobrevivió. Nos reunimos alrededor de una pequeña radio portátil. Una estación internacional seguía transmitiendo. Un científico hablaba. Su voz era nerviosa. Decía que los instrumentos habían detectado ondas sísmicas recorriendo el interior del planeta. Pero había algo imposible. Las ondas no estaban perdiendo energía. Estaban ganando fuerza. El locutor preguntó. ¿Qué significa eso? Hubo silencio. Después el científico respondió. No lo sabemos. El locutor insistió. ¿Existe algún precedente? Otra pausa. No. Entonces preguntó. ¿Podría detenerse? Y aquella respuesta fue la que hizo que todos alrededor de la radio se quedaran callados. No sabemos si está empezando. La transmisión terminó. Esa noche nadie durmió. A las 3:17 de la madrugada ocurrió el movimiento más fuerte. El cielo parecía vibrar. Los edificios se balanceaban. El suelo se levantaba y descendía. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Y entonces pasó algo que no tenía explicación. Todos los animales comenzaron a comportarse de la misma manera. Perros, gatos, aves, incluso animales de granja. Todos miraban hacia arriba, no hacia el suelo, hacia el cielo. Los perros dejaron de ladrar. Los pájaros abandonaron los árboles. Y durante unos segundos, no se escuchó absolutamente nada. Después comenzaron a aparecer luces. Sobre las nubes. No eran relámpagos. No eran aviones. Eran líneas luminosas que atravesaban el cielo de horizonte a horizonte. 1, 2, 5, decenas. Parecía que algo enorme estaba dibujando una red sobre la atmósfera. Alguien cerca de mí comenzó a gritar que era una invasión. Otros decían que era una tormenta. Yo no sabía qué pensar. Entonces la radio volvió a funcionar. Una transmisión de emergencia. Una voz masculina repetía. No miren al cielo. Una y otra vez. No miren al cielo. Después se escuchó un ruido. La voz cambió. Ahora parecía estar mucho más lejos. No son luces. La transmisión se cortó. Nadie habló. A las 5:46 de la mañana ocurrió algo todavía peor. El terremoto se detuvo. Pero no solo en México. Según las pocas señales que lograban llegar. Se había detenido en todo el planeta. Japón, Chile, Estados Unidos, Europa, Australia, todo. Durante aproximadamente 10 minutos, la Tierra permaneció completamente inmóvil. La gente salió de sus refugios. Algunos incluso comenzaron a celebrar. Yo no, porque había algo que me preocupaba. El silencio. Era demasiado perfecto. Entonces escuchamos un sonido, muy profundo. Parecía provenir del suelo. Todos miramos hacia abajo. Y sentimos una pequeña vibración. Una sola. Después otra. Y otra. Hasta que comprendimos lo que estaba ocurriendo. El terremoto estaba regresando. Pero esta vez. No había comenzado en ningún país. Había comenzado en todas partes al mismo tiempo. Los científicos lo confirmaron minutos después. La segunda fase había comenzado. Y era mucho más fuerte. Las montañas comenzaron a registrar movimientos. El fondo del océano se desplazó. Algunas costas fueron golpeadas por enormes olas. Y en diferentes partes del mundo aparecieron grietas en el suelo. Pero ninguna de esas grietas era lo más aterrador. Lo más aterrador era que todas parecían seguir el mismo patrón. Líneas largas. Casi perfectamente rectas. Como si alguien hubiera dibujado sobre la superficie de la Tierra. Los científicos comenzaron a unirlas en los mapas. Y cuando terminaron, descubrieron algo. Las grietas formaban una figura. Un círculo gigantesco. Prácticamente alrededor de todo el planeta. Fue entonces cuando entendimos que aquello no era un desastre natural. Alguien. O algo. Había provocado el terremoto. Y nosotros estábamos viviendo dentro de ese círculo.
Pasaron horas, luego días. El movimiento finalmente comenzó a disminuir. Millones de personas habían perdido sus hogares. Las comunicaciones tardaron semanas en recuperarse. Los gobiernos intentaron explicar lo ocurrido, pero nunca encontraron una respuesta. La explicación oficial fue que una serie de procesos tectónicos desconocidos habían provocado un evento sísmico global. Yo nunca creí esa explicación, porque vi algo aquella noche, y no fui el único. En diferentes países, miles de personas aseguraron haber visto las mismas luces, las mismas líneas, el mismo patrón. Y años después, un grupo de científicos publicó un informe secreto. Alguien filtró una de las imágenes. Era un mapa de las ondas sísmicas registradas aquel día. Lo observé durante horas. Y entonces entendí algo. Las ondas no se habían originado en las placas tectónicas. Venían desde abajo, desde mucho más profundo. Habían atravesado el núcleo. Y después habían regresado hacia la superficie, formando un patrón perfectamente simétrico, como si la Tierra hubiera sido golpeada desde su interior. Pero había una última cosa, una anotación escrita en la esquina del documento. Solo decía, evento 1 completado. Eso significa que aquel terremoto no fue el final, fue el primero. Desde entonces vivo esperando el segundo, porque cada 17 de agosto, a las 11:43 de la mañana, siento una pequeña vibración bajo mis pies. Solo dura un segundo, y siempre ocurre exactamente igual. Pero este año fue diferente, porque después de la vibración recibí un mensaje en mi teléfono. No tenía número, no tenía señal, no tenía remitente, solo 3 palabras. Ahora te toca. Y desde hace unas horas, el suelo debajo de mi casa no ha dejado de vibrar, muy lentamente, como si algo estuviera despertando. Así que si estás escuchando esto, y en este momento sientes que tu piso tiembla ligeramente, no salgas corriendo, no mires al cielo, y, sobre todo, no pienses que es otro terremoto, porque esta vez, ya sabemos que la Tierra no está temblando, la Tierra está respondiendo.